Bueno, acá habíamos hecho la introducción la semana pasada, y habíamos tirado algunas líneas como para que ustedes, bueno, aborden el material. Entonces arrancaría aquí. ¿Qué es el lenguaje? No es una elección, se pueden equivocar. Si no sabemos qué es el lenguaje, no, listo, no tenemos la clase. Más o Un menos, ¿eh? sistema que permite transmitir información, qué sé yo. Muy bien, bien. En realidad el lenguaje, como nosotros generalmente nos comunicamos, ahora ustedes me están entendiendo lo que digo porque estoy utilizando un lenguaje que se llama el castellano, ¿no? Básicamente lo que sirve es para poder comunicarse. En este caso lo que vamos a ver no va a ser castellano ni inglés, vamos a ver el lenguaje de las máquinas, ¿no? Cómo se comunican todos los recursos, los dispositivos tecnológicos. Obviamente utilizan lenguajes para poder comunicarse y muchas veces esa comunicación no sé si es tan efectiva, ¿no? Eso depende también de estas lógicas que siempre venimos dando, que son las evoluciones, ¿sí? Cuando hay evolución, supongámoslo que en el castellano todos los años le agregamos 100 palabras. Bueno, ¿cómo hacemos para entendernos si todos los años se agregan 100 palabras? ¿Qué harían ustedes? Y habría que hacerle entender, habría que transmitir a todo el mundo que se agregaron estas 100 palabras cada vez que se agreguen. O sea, habría que, siempre debería haber un consenso entre las personas. Perfecto. Bien. En las computadoras es igual. Lo que pasa es que cada tanto lo que hacen los software o los periféricos es actualizar, ¿no? Generar una especie de actualización o sacar una versión más nueva que contemple estos avances en el lenguaje. Bueno, eso que empezamos a pensar es un poco la problemática que tenemos hoy en día, y la hemos tenido hace bastante tiempo, que es cómo esta evolución muchas veces perjudica, ¿no? En cierta manera, eh, eh, la comunicación. Debería ser al revés, debería beneficiarnos, pero bueno, muchas veces lleva tiempo de que esos cambios se asimilen de la mejor manera. Entonces, quizás hoy estamos en un momento donde todos estos lenguajes ya confluyen en uno mismo y eso hace de que hoy tengamos menos problemáticas que antes, ¿no? Pero seguimos teniendo las mismas. Bien, primero que hay que entender aquí, a ver si me da bolilla, porque ahí está como lenteja esto. Ahí está. Entonces tenemos estos tres, como para hacer una estructura que fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? PCL fue uno de los primeros lenguajes, no fue el único. Acá yo estoy haciendo un recorte para que entiendan, porque pueden encontrar otros lenguajes en la computación, hay muchos, pero nosotros nos vamos a basar más que nada en la utilización que hacemos de estos lenguajes, ¿sí? Entonces, el primero que podemos hacer como un marco histórico es el PCL, que ya casi no se utiliza. ¿Qué era el PCL? El que creó Hewlett Packard. Exacto, generó Hewlett Packard. ¿Qué es Hewlett Packard? Una marca de impresoras y dispositivos. Excelente. HP. Muy bien, HP, excelente, claro. Lo generó HP porque necesitaba que la gente imprima. Digamos, esa fue la problemática esencial. Entonces, a las computadoras necesitaban comunicarse con las impresoras. Eh, Generaron lo que se llama un comando, ¿sí? O un lenguaje de comando o de sentencia, que en realidad lo que daba era cómo debería imprimir determinado archivo, ¿sí? Era un lenguaje de descripción de página, van a ver que todos más o menos es lo mismo, pero este fue uno de los primeros que empezó con la descripción de página, que es como, ¿usted entiende qué es una descripción de página? No, Como las Muy bien. características que le pones para que se impriman, digamos. Claro.
En realidad la descripción es como un texto literal que va explicando cómo tiene que imprimir. Dice, bueno, coordenadas, trabaja con coordenadas, trabaja con elementos que tienen que ver con la tipografía tal, tal cuerpo, tal tamaño, con tal color, ¿no? Y lo hace en forma literal. ¿Mm? Como este término que está muy de moda, ¿no? Literal. Lo escribe y eso asimila con algunos códigos, ¿no? Los interpreta en los periféricos. El concepto periférico, ¿lo tienen? Sí, sí. ¿Qué es un periférico, Iván? Fabricio, Iván era- Fabricio. Ah, Fabricio. Bueno, perdona, Iván, le tiré. Fabricio, ¿qué era un periférico? ¿Qué Y es? vendría a ser todo como lo externo a la computadora, o sea, impresora, mouse, teclado, parlante, todo eso. Claro, Hardware. periféricos, excepto, es un nombre como marginal que se le da, pero en realidad son todos los componentes fuera de la CPU, ¿no? Básicamente sería eso. Pero dentro de la CPU también hay algunos periféricos. En realidad son todos estos elementos, como dijiste vos, el teclado, el mouse, que muchas veces ahora ya son integrados, porque vos decís qué periférico sería dentro de una notebook. Pero bueno, el concepto es ese, digamos, todos los elementos, todos los dispositivos tecnológicos que nosotros utilizamos dentro, y aún anoten esta palabra, workflow, es una palabra inglesa compuesta, que es work de trabajo, flow de flujo, flujo de trabajo, digamos, a nosotros nos va a permitir poder comunicarnos con diferentes máquinas para hacer diferentes acciones, qué sé yo, si tenemos una impresora, con la impresora, si tenemos una grabadora de CD, con la grabadora de CD, si tenemos una cámara fotográfica conectada a la computadora, con la cámara fotográfica, digamos, siempre va a haber una vinculación, y eso obviamente va a ser a través de la utilización de los lenguajes. ¿Está? Muy bien, excelente. Vamos a ver la comparación con el que le sigue, ¿no? Esta sería la evolución. Por eso le puse un más, digamos, como diciendo, bueno, a partir de este viene el otro, y a partir de este otro viene el otro que le sigue, digamos. Es como una sumatoria. El PDF es el más actual y es el que hoy estamos utilizando en gran medida. No me pase de una página. Ahí está. Bueno, esto es como una especie de síntesis, ¿no? A nosotros que somos diseñadores nos encanta. Todo externo a la PC, exactamente. Bueno, a mí me gusta trabajar así. Van a ver que yo utilizo poco texto para los Power, vamos a llamarle así, también ya no serían eso, serían este dispositivo pedagógico. Digamos, me gusta trabajar en lo que es la parte más esquemática para poder tener estas comparaciones, estas reflexiones, ¿no? Ustedes van a tener el desarrollo conceptual, ya lo han leído algunos, otros estarán por hacerlo. Creo que ahí van a tener un montón de conceptos que van a ir aportando, ¿sí? Como, digamos, sustento a este esqueleto que vamos a ver hoy, ¿no? Eh, Fíjense, ¿qué son los niveles? ¿Quién me puede explicar qué son los niveles? Porque fíjense, hay niveles en PS, PSL y hay niveles en PostScript. Las actualizaciones que se fueron haciendo de cada uno. Exactamente. Fíjense, ¿no? PSL1, PSL2, 3, 4, 5E, 5C, 6. Hasta ahí dijimos, bueno, hasta acá llegamos, necesitamos otra tecnología para poder comunicarnos, por ejemplo. Pero eso son como las diferentes actualizaciones que tiene el propio lenguaje, ¿no? Esto que decíamos al principio, si todos los años le agregamos 100 palabras al lenguaje castellano, en algún momento las tenemos que dar a conocer o estructurarlo de alguna manera para que la gente lo conozca o entienda de lo que se está hablando. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Todos los periféricos, todos los dispositivos tecnológicos van a generar sus avances, ¿sí? Cada vez van a permitir mayor velocidad, mejores prestaciones, y eso obviamente necesitamos comunicarlo de alguna manera. El lenguaje también va a sufrir, digamos, alteraciones en ese sentido. Y las actualizaciones son lo que vendría a ser que pone en caja, digamos, estos tipos de desarrollos. ¿Mm? Pero bueno, acá ya estamos hablando del PostScript.
¿Qué es el PostScript? ¿Alguien que me lo pueda decir? Estoy contento. No, Porque no es lo que dijiste hoy, profe, lo del, ¿cómo es el lenguaje de descripción de páginas? exacto, es un Sí, el creado lenguaje. por Adobe. ¿Cómo? El que fue creado por Adobe, ¿puede ser? Muy bien. En realidad Adobe lo compra, ¿no? Está más relacionado a los vectores, ¿no? Bien, algo de eso hay, exacto. En realidad, obviamente PostScript ya es un lenguaje que lo compra Adobe. Fíjense que ya la empresa Adobe tiene un montón de software y tienen también aplicaciones sobre los software. Para que ustedes entiendan, todos los periféricos, mayormente, casi todos los periféricos, utilizan el lenguaje PostScript. ¿Por qué? Porque el PostScript, al comprarlo Adobe, lo transforma en lo que sería la norma, ¿no? Se lo compra una empresa de desarrollo, como hacen generalmente todas. No sé, ¿alguno vio la película de Steven Jobs? Sí, sí, sí. Uno. Son muy nerds esa Sí. película. Bueno, vieron, vos viste que en un momento, ¿cómo surge el sistema operativo de Apple? ¿Esa parte no la viste? Bueno, se lo digo yo. No me acuerdo, pero era... no me acuerdo de la película. Se lo compra a Xerox. Xerox los invita, en este caso a Steven Jobs y sus socios, a ver una demostración de sus productos. Xerox, para que ustedes entiendan, el sistema xerográfico surge de Xerox. Es una empresa líder, y en los años 80 era más líder que ahora todavía, donde tenía una planta de desarrollo y de investigación muy grande, muy en Silicon Valley. Y, y bueno, los invitan, le dicen, mirá lo que estamos haciendo, no sé si les gusta, y le estaban mostrando las impresoras, los recursos para que ellos tengan en cuenta, y dijeron, ¿y esto qué es? Habían visto en una oficina un sistema operativo, dice, no, es una cosa que estamos desarrollando, pero no sirve de nada. Cuando lo vio Steven Jobs, casi se muere, dice, esto es lo que estábamos buscando, porque ellos tenían, generalmente, el que utilizaba una computadora en los años 70 y principios de 80, tenía que ser un programador, básicamente, porque eran todo con sentencias, nomenclaturas, código. Imagínense un sistema operativo, en ese momento no existía sistema operativo tendiente a objetos, ¿no? Entonces, bueno, se lo compran a Xerox y después fue el boom. Es más, Windows se lo chorea a Apple. Pero bueno, eso es el mundillo de estas cuestiones, pero en realidad siempre las empresas compran en desarrolladores. Adobe lo compró ya cuando funcionaba el sistema de PostScript y lo transforma en lo que sería la norma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos los periféricos, todas las computadoras, todas las impresoras, empiezan a utilizar el lenguaje de Adobe PostScript. ¿Mm? ¿Qué pasa? Generalmente hay muchos desarrolladores de software independiente, caso Corel, por ejemplo, ¿no? Que no es una empresa de Adobe, si bien nosotros utilizamos muchos la suite de Adobe con todos sus software, muchos utilizan Corel o utilizan otras versiones independientes por ahí, en los que utilizan código abierto. Hay otros software que son de desarrollo de otros desarrolladores. Obviamente lo que hacen es que el código debe ser interpretado. ¿Qué es interpretar el código? Decodificarlo, digamos. Muy bien. Decodificarlo. Excelente. Hay una codificación y hay una decodificación. Esto como el hecho comunicacional mismo, ¿no? Cuando hablamos, si ustedes han visto comunicación, van a ver que esto, si ponemos el sistema de comunicación, emisor-receptor, bueno, es exactamente lo mismo, por eso se llama lenguaje. Entonces, hay una codificación y hay una interpretación de esa codificación. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer lo que se llaman los códigos, las interpretaciones, las adecuaciones del código, ¿sí?
Y ahí es donde empieza a haber un poco de conflicto. Si bien hoy, ya les dije, se ha suprimido mucho de estas problemáticas, pero siempre han existido, ¿sí? Entonces por ahí aparecen cosas raras, o alguna vez, no sé si lo han visto, que mandan a imprimir y salen algunos códigos puestos al costado, porque yo no puse eso. Son por ahí códigos basura o malas interpretaciones de los lenguajes, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, Como decíamos, ¿no? Los niveles van generando avances, ¿no? En el desarrollo del lenguaje. Fíjense, ahí hay 3 niveles, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué son esos 3 niveles? Más o menos. También no tiene que ver con la actualización del PostScript, digamos, Sí, pero ¿qué actualizaban? Ujú. los controladores, ¿o no? En realidad, lo que actualizan son las La compatibilidad. capacidades del lenguaje, ¿no? Las capacidades del lenguaje. Por ejemplo, el nivel 2 se pudo preseparar. ¿Saben cuál es el concepto de preseparar una imagen? Bueno, yo se lo ayudo. Para poder imprimir, nosotros necesitamos convertir todos los colores a un formato que se llama CMYK, ¿sí? Que es un modelo de color. Como ustedes bien lo estaban desarrollando, nosotros vimos color ya el año pasado en Tecno 1, y ahora también lo vamos a volver a dar, pero en realidad es un modelo de color, es una forma de interpretar el color, y la separación de eso, porque lo hace la computadora. Bueno, le vas a mandar un archivo en cian, un archivo en magenta, un archivo en amarillo y un archivo en negro. No. Vos le mandás el diseño hecho en el software que hayas Ah, armado. es tipo, como, o sea, la imagen entera únicamente con los cian, después la imagen entera únicamente con los magentas y así, ¿o Exacto. no? La computadora lo que hace es calcular los valores tonales, ¿sí? Y separarlos en estas 4 archivos, digamos, ¿no? Que van a ser ripiados. Pongan así, entre paréntesis, ripiados. ¿Qué es el RIP? Es, eh, es un procesador de rasterización de imagen, nada más que en inglés. La sigla. Exactamente, Raster y Max Processor. Es un proceso donde rasteriza. ¿Qué es rasterizar? Perfecto lo que dijiste, ¿eh? No sé quién está porque no me aparecen las caras, pero... A ver si pongo este que es el último que habla. Ah, ahí está, Valentín. Es Eh, un interpretador de la información, ¿no es cierto? exactamente. En realidad, el rasterizado es como un proceso de barrido, vamos a decirlo de una manera. Entonces, ¿qué hacen? El archivo como lo analizan y van sacando la información, ¿sí? Y codificando y decodificando esa información para transformarla, por ejemplo, en un sistema de puntos, ¿no? Entonces el RIP es eso, analiza, procesa esa información y la traduce, ¿sí? Obviamente la va a traducir con lo que se llaman los controladores. Los controladores funcionan con el RIP, ¿no? Y evidentemente estos niveles de PostScript lo que hacen es medir qué cosas puede hacer este RIP, ¿no? En este caso, los niveles 2, por ejemplo, podíamos preseparar. El nivel 3 ya podía haber, por ejemplo, imágenes, perdón, el nivel 2 también podían tener imágenes en RGB, el nivel 1 solamente CMYK y colores directos. A su vez, así, en el nivel 3 ya podían tener elementos que tenían que ver con vectores, diferentes resoluciones, imágenes en 3D, bueno, varias cuestiones que tienen que ver con el avance. ¿Mm? ¿Qué sería multiplataforma? Yo hice una pregunta hoy, creo que sería interesante primero hacerla, que lo hice en medios. Le dije, ¿saben lo que es una plataforma? Y ahora le pregunto a ustedes, ¿saben lo que es una plataforma? Como un medio, digamos, ¿o no? El Un espacio donde se medio puede presenta la ser, información, ¿cómo, Jerónimo? el espacio donde se presenta la información,
Puede ser también. Ujú. ¿Qué más? Yo me imagino que es como un tipo de dispositivo. Por ejemplo, cuando yo hablo de plataforma, con la computadora es un tipo de plataforma y otra plataforma es el dispositivo móvil y así, pero no sé si está bien. En realidad, yo siempre acudo a esto, creo que a lo mejor los ayuda esta metáfora. No sé, ¿alguna vez vieron algunas películas, vieron lo que son los portaaviones? No me digan que no, me pego un tiro. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, los portaaviones es una plataforma de lanzamiento de aviones, básicamente eso. En realidad, plataforma tiene que ver como un lugar, un espacio, donde se desarrolla algún determinado elemento o actividad, ¿no? Eh, yo creo que aquí puede estar pensada como una plataforma digital. Hoy, obviamente, tenemos muchas plataformas, porque todo lo que es la telefonía celular, todo lo que son los dispositivos ubicuos, claro, exactamente. Pero, por ejemplo, una plataforma puede ser el sistema operativo, ¿no? Donde tenemos un montón de medios, un montón de software que confluyen en un mismo lugar con una misma lógica, ¿no? Las plataformas eso, tiene como ciertas reglas, ciertas pautas que se diferencian de otras. Windows, por ejemplo, es distinto a, qué sé yo, MacOS de Apple, ¿no? Y así podemos hacer diferenciaciones con, por ejemplo, podemos decir, bueno, la iOS es distinto a Android, por ejemplo. Son diferentes plataformas, ¿no? Eh, Cada una tiene su propia lógica, sus propias reglas, su propio software, ¿no? Entonces, si yo le digo que es multiplataforma, ¿qué quiere decir? Se manejan distintos dispositivos, distintos espacios. Exacto. Que va a ser podido Distintos sistemas moverse. operativos también. Claro, en diferentes sistemas operativos, en diferentes software, en diferentes medios, ¿no? Eso hace de que nos sirva, porque ¿para qué nos sirve el lenguaje? Primero, dentro de una producción de diseño, siempre vamos a tener un montón de periféricos, un montón de tecnologías, un montón de medios que van a trabajar al unísono con nuestro desarrollo, ¿no? Va a ser posible, digamos, la interacción con todos estos medios. Pero necesitamos un lenguaje que sea lo más adaptable posible. Entonces, obviamente, fíjense la diferencia con el PCL, que PCL no era un formato multiplataforma, ¿sí? Solamente lo interpretaban las impresoras. En cambio aquí ya estamos hablando de diferentes dispositivos, ¿no? Acá yo hago una selección porque el PostScript tiene diferentes formatos, vamos a entenderlo así, ¿no? Diferentes tipos de archivo. No todos son iguales. Y eso quiero, porque generalmente cuando hacen un desarrollo del PostScript, hacen como una generalización y hablan de, dice, bueno, todos son multiplataforma, no son todos multiplataforma, ¿no? Hay algunos que son independientes del dispositivo y otros son dependientes del dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué queremos decir cuando es dependiente del dispositivo? Que es una nomenclatura o es un archivo PostScript que depende de un software específico o de una máquina específica, ¿sí? Entonces, hay algunos que son más universales. En ese caso, sí serían multiplataformas, sí serían independientes de dispositivo. Por ejemplo, PS, EPS, TIFF, JPG, ¿no? Son formatos más universales que nosotros podemos abrir un JPG, lo podemos abrir en el celular, lo podemos abrir en la compu si tenemos un Windows, lo podemos abrir qué sé yo, en Ubuntu, lo podemos abrir en iOS de Apple, en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir? Que soporta la multiplataforma. Pero no todos son así. ¿Está? Quiero que entiendan, porque cada uno tiene su propia especificidad. ¿Cuál es digamos, el tipo de producto de PostScript, vamos a llamar, digamos, el elemento más, o la extensión, el formato más adaptable de PostScript? Bueno, fue el EPS.
El EPS, para que ustedes entiendan, la década del 90, principios de los años 2000, era el archivo de exportación por excelencia. ¿Qué es EPS? Encapsulatis PostScript. En realidad, este formato tenía la capacidad de ser visualizable. ¿Entienden ese concepto? De que Sí, se podías podía ver ver. tipo lo que estabas haciendo. Exacto, se podía ver antes de ejecutar la acción. Obviamente, fue el único de PostScript que tenía una visualización, y era una visualización muy, muy, muy básica. No sé, no es como la visualización que tiene PDF hoy en día, ¿no? Que nosotros podemos ver perfectamente todo el archivo, cómo va a salir. No, no. Esto era como una miniatura, para que ustedes vean, más o menos fiel, pero una miniatura, digamos, que se podía, digamos, ver dependiendo del dispositivo que tenías, se podía ver qué tipo de trabajo iba a salir. Esto era una problemática específica, ¿no? Porque muchas veces trabajábamos con periféricos que no dejaban la visualización y no podíamos ver cómo iban a ser interpretados. Eso generaba conflictos, entonces cuando vos veías el error, ya estaba impreso, ¿no? Esa era una problemática. Hoy con el PDF esto se redujo casi a la mínima expresión. Ya lo que vemos en PDF muy raramente sale mal en la impresión. Sucede, pero casi nunca. Esto básicamente, los niveles de PostScript y los formatos han ido evolucionando, ¿no? El EPS en nivel 3 tenía mejores capacidades que en el nivel 2, ¿no? Soportaba más información que antes. Pero en el nivel 3 decidieron, PostScript, obviamente, PDF lo compra Adobe, entonces decidió Adobe, la empresa, dijo, bueno, hasta acá llegó el PostScript, no lo actualicemos más, empecemos a utilizar el PDF como nomenclatura. Entonces ahí empieza, digamos, el cambio. Un cambio que hoy ya está consolidado, pero en los años 2007, 2008, quizás hasta más aquí, 2012, mucha gente no utilizaba el PDF. Seguía utilizando los formatos viejos, ¿no? Entonces, bueno, acá está la comparación con PDF. Van a ver que hay cosas que tomó PDF de PostScript y las mejoró, obviamente. Pero acá hay una problemática muy específica. ¿Saben cuál es? ¿Por qué se dejó de utilizar, no se dejó de utilizar, sino de actualizar el PostScript? Porque por el PDF o no sé si ya había una problemática antes. No, había una problemática. Y que La no podías compatibilidad. visualizar. O sea, era necesario el RIP siempre. O, bueno, No, el RIP también lo seguimos necesitando hoy. O sea, PDF también se procesa con un RIP. En eso no cambió. Es más, el PostScript se sigue utilizando hoy en día. Ustedes utilizan un JPG, ustedes utilizan un TIFF. Pero acá hay una problemática, que era cuando uno exportaba, y más que nada en gráfica, ¿sí? Tenía estas problemáticas de que la interpretación del PostScript no era la más adecuada. Entonces, ¿por qué no era muy adecuada? Porque al utilizar un lenguaje muy complejo, esta descripción de páginas se hacía a través de guarismos, ¿sí?, matemáticos para calcular los vectores. Entonces, estos guarismos matemáticos eran bastante complejos y lo que hacía Adobe era simplificarlo, digamos, directamente convertirlo a una imagen. No entendía ese código, dependiendo de qué tipo de desarrollador venía, entonces lo convertía directamente en una imagen y generaba muchos conflictos, por ejemplo, con Corel, ¿no? Corel hacía muchos desarrollos donde tenían códigos que se aplicaban sobre lo vectorial. No sé, ¿hay algunos que utilizan Corel? Sí, yo utilizo. Bueno, hoy las versiones de Corel están, no sé por dónde andan, pero
En los años 2000, por ahí, que estábamos en el Corel 9, Corel 10, Corel aplicaba muchos efectos, que sigue haciéndolo, ¿no?, a los vectores, ¿no? Por ejemplo, vos a un cuadrado le podías poner una sombra, eso lo seguís haciendo. Eso generaba un código específico porque se lo hacía a un vector. Entonces los vectores generaban códigos. Esos códigos eran larguísimos y generalmente lo hacían muy pesados los archivos, esos algoritmos no eran bien interpretados y obviamente generaban conflicto a la hora de hacerse su interpretación. Doy un ejemplo, ¿no? Pero básicamente era eso. Y esto se suprimió cuando entró PDF, porque PDF tiene un sistema de destilado. ¿Y qué es el destilado? Bueno, básicamente, no sé si alguno tiene alguna cultura alcohólica, le gusta tomar una cervecita, un whisky. A mí me gusta, no soy muy bebedor, pero por ejemplo, siempre las bebidas alcohólicas se destilan. ¿Saben qué es el destilado? Separar los componentes. Sí, no sé si es como purificar, ¿sí? O sea, cuando uno hace una bebida alcohólica o una composición, un brebaje, realmente combina diferentes elementos. Algunos son sólidos, entonces quedan en suspensión. Digamos, cuando uno destila la bebida, lo que hace es, digamos, refinarla. ¿Qué es refinarla? Es pegarle una zaranda, digamos, y filtrar muchos elementos que son indeseables. ¿Sí o no? Sí, incluso el agua también. Cuando vos destilás una bebida Exacto. es para separar el alcohol, solo el alcohol del resto de las cosas. Bien, bien. Acá tengo alguno que tiene un poquito más de cultura. Bien. Excelente, claro. Supongamos que queremos hacer un licor de mandarina. Bueno, el licor de mandarina es alcohol, es mandarina, o sea, ¿cómo se llama? La cáscara de la mandarina, se la procesa, se la deja eh, que se asiente, y bueno, y después se destila, se refina, se pasa por diferentes procesos. El destilado es lo mismo. En realidad lo que lo purifica, lo limpia, lo refina, digamos, el archivo. Y lo que hace es, y esto anótenlo por ahí, optimizarlo, ¿no? Optimiza los recursos, optimiza los elementos. Ustedes dirán, ¿qué es optimizar? Y bueno, muchas veces cuando nosotros diseñamos, eh, algunas veces trabajamos muy apurado, ¿o no? ¿O soy el único loco que trabaja así? Trabajamos muy apurado, contrarreloj, entonces por ahí bocetamos y no somos muy limpios para diseñar. ¿En qué sentido? Tecnológicamente, técnicamente. Agarramos, por ejemplo, ponemos una imagen que va de 4 centímetros y la tenemos de 28 megas y la mandamos. ¿Y así o no así? Sí. Y bueno, la mandamos 28 megas, no importa, queda chiquita, total, mejor que sobre no que falte. Pero, ¿qué pasa? Todo eso hace que el archivo se pese cada vez más, ¿no es cierto? Lo que pasa es que PDF resoluciona todo, porque el PDF te lo optimiza. ¿Qué te hace el PDF? Te dice, bueno, esta imagen la va a utilizar en 4 centímetros, por 4 centímetros a tal resolución. Y te achica la imagen. Te la deja a la medida que vos la necesitas. Y descarta esa información. Entonces el PDF, vieron que siempre son mucho más livianos que los archivos originales que nosotros tenemos, ¿o no? Más Sí, allá hace de magia que, con eso. más allá de que lo editable y todo eso tiene sistemas de compresión, obviamente, pero el destilado es eso, poder optimizar la información. Eso no lo tenía nadie, ni el PostScript, ni el PCL, nadie hacía eso. Es más, en un comienzo, estoy hablando año 2002, 2003, esto se lo puedo decir porque lo viví en carne propia, el PDF no existía como ahora que vos desde el software lo podías exportar. Muchos software no lo tenían incorporado. Entonces vos te bajabas el PDF como si fuera un programa y te aparecía el destiller, el PDF destiller, te parecía como un archivo donde vos lo tenías que procesar. O sea, lo que hace ahora el software, automáticamente, vos de Adobe, de cualquier lado, de Illustrator, hasta de Photoshop, de todo lado, vos sacás, salvás como PDF y chau. Es más, hasta tiene esa compatibilidad que podés abrir en Illustrator y editarlo como si fuera una I y seguís trabajando.
Antes no era así, vos tirabas a una carpetita que te generaba el distiller y ahí procesaba, ¿viste? El programita, el distiller, y luego lo veías en el reader, ¿sí? En el reader recién veías el archivo que ya te procesaba. Entonces vos tirabas un archivo, un EPS por ejemplo, se lo tirabas al destilador, el destilador lo procesaba y automáticamente veías vos en el rider. Me dice, ¿para qué me dice eso? Bueno, es para que ustedes un poco entiendan qué es lo que hace automáticamente lo que hacemos cuando mandamos el PDF. Esto no quiere decir que el archivo no procese, sino que trabaja, comprime, destila y hace de que el RIP, o sea, la instancia de ripeo, sea mucho más sencilla, no tenga problemas y la compatibilidad sea perfecta. Entonces ahí tenemos menos riesgos. Obviamente, PDF descontamos que es multiplataforma. ¿Y cuál es la versión que mejora al PostScript? Le pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que lo hizo que sea utilizado como norma hoy prácticamente para todo? Grillos. Nos mataste, Tuti. Que se ¿Cómo? puede, el PDF, que se puede visualizar lo que... Bueno, Eso eso es, sí, no, pero hay otra cuestión que tiene que ver cómo procesa esa información, ¿no? Primeramente, sigue siendo una descripción de página PDF, al igual que el PostScript, pero tiene una estructura distinta, variada, ¿no? Ya no utiliza algoritmo, sino que utiliza una estructura parecida a la que tiene HTML, ¿no? Tiene un body, tiene un head, ¿no? Donde hace todo el desarrollo de la explicación. Ese código no solamente es mejor entendible por los RIP, sino también que es compatible con ¿qué? Con la web, con lo... Exactamente, con la web. Excelente. Obviamente, al utilizar, ¿vieron? ¿Alguno ha diseñado sitios web? Yo estoy más o menos con eso. Bueno, viste que vos para diseñar un sitio web podés utilizar, digamos, hoy ya es mucho más sencillo. Antes nosotros hacíamos todo en Dreamweaver, pero hoy podés utilizar, qué sé yo, alguna estructura de código, como puede ser, qué sé yo, WordPress o Joomla, cualquiera de ellas, y adentro trabajar. Pero si vos vas al código, en alguna de las partes podés visualizar el código, vas a ver que tenés un body, un head, ¿sí? Body quiere decir, digamos, head Sí, sí, es la el cabeza. HTML. Claro, HTML, exactamente, ¿no? Y ahí es donde está el desarrollo, ¿no? De toda la descripción de las páginas. Obviamente tiene una estructuración mucho más sencilla y hace, digamos, que sea más accesible la decodificación. A su vez, PDF es un archivo que se pensó, y su origen tiene en el formato para oficina, digamos. Necesitaban grandes volúmenes de información, comprimirlas. Por eso tiene esta compresión muy fuerte de los elementos que hacen de que sea un archivo muy liviano para poder procesar. Y es utilizado en la gráfica, ¿no? Obviamente. Y otra cosa que es muy interesante es que es un estándar de código abierto, y quiere decir que nosotros podemos, si somos desarrolladores, generarles modificaciones a PDF y seguir utilizando cosas mucho más adaptadas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Todas. Profe, yo me perdí un poco, como que no terminé de entender la diferencia entre que sea multiplataforma y independiente del dispositivo. Como que no entiendo Bien, la diferencia. bien. Perfecto. Multiplataforma es una cosa, independiente del dispositivo es otra. ¿Sí? Que sea multiplataforma quiere decir que puede ser utilizado en diferentes entornos. Vamos a llamarlos así. Las plataformas, si no, de última, googleate cuál es el concepto de plataforma, pero es este ámbito, digamos, que tiene una estructura específica donde hay muchos medios, software específicos. Entonces la plataforma, en realidad, engloba diferentes software. ¿Sí?
Algunos, por ejemplo, el Windows tiene software de información, software de administración, software de creación, ¿no? Donde nosotros utilizamos, por ejemplo, los de Adobe o de Corel, ¿no? La plataforma los une en una misma forma de lenguaje, ¿sí? Con códigos y reglas específicas. Entonces, que sea multiplataforma es que el archivo puede ser leído en diferentes entornos, ¿sí? Puede ser utilizado en Apple, en Windows, en Linux, ¿sí? A su vez, que sea dependiente o independiente del dispositivo, es que el PostScript genera un archivo para distintos software, ¿sí? Por ejemplo, Corel tiene .cdr, ¿sí? Illustrator tiene .ai, Photoshop tiene .psd. Esa nomenclatura tiene que ver con que son códigos PostScript dependientes de un determinado software. ¿Mm? Entonces ahí se depende del dispositivo, ¿sí? Para que vos te grafiques, ¿no? Entonces, el AI podés importarlo en Corel, pero en realidad no es nativo de ese lugar. En cambio, hay archivos, por ejemplo, el EPS, que vos podés abrirlo en cualquier software. Esos son independientes, ¿sí? No necesitan un decodificador, que puede ser el software, ¿no? Lo interpretan todos. A eso hablo de cuando digo que es independiente del dispositivo, o independiente del software. Digo dispositivo porque también puede ser una máquina, ¿no? No solamente un software. ¿Abrí? Claro, genial. Ahí sí, sí, lo entendí mejor. Gracias. Perfecto. Bueno, igualmente tienen para leer, así que eso también lo pueden profundizar. Vamos a avanzar un poquito más, así no se hace extensa. La idea es terminar esta clase más o menos antes de las 4, entre las 4 y antes de las 4. Bien, llegamos acá. Un poco lo que ella me preguntaba, Abril me preguntaba, está un poco reflejado acá, ¿no? Fíjense, acá nosotros tenemos el RIP, tenemos el PDF, tenemos el PostScript. Muchas veces el PDF incluye elementos de PostScript, ¿m? Pero lo transforma a su propio lenguaje. ¿M? Nosotros nos sirve, digamos, el PDF tiene una capacidad que puede ser editado, ¿sí? Esto es importante, si bien PostScript también tenía, EPS también se podía editar, pero el PDF, a través del Rider, este programa que corre, podemos hacer muchas ediciones sin necesidad de tener digamos, el software original, ¿no? Entonces podemos hacer un procesado, pero podemos hacer un montón de acciones post-exportación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros terminamos nuestro diseño y mandamos el PDF a un taller, y el taller lo necesita procesar, por ejemplo, qué sé yo, voy a decir una acción muy común, que es, si yo le mando un folleto, yo no imprimo de a un folleto, yo imprimo varios folletos dentro de una tirada de offset, ¿no? Pongo lo que se llaman las posturas. Generalmente en un papel de offset entran 20, 10 modelos de folleto, dependiendo de la máquina que tenga. ¿Cómo hago para armarlo si yo le mandé un diseño del folleto simple? No mandé varios diseños puestos en una página. Entonces ahí lo que se hace a través del PDF y del Rider, si tenemos la versión Pro, es generar el montaje, ¿no? De todos estos elementos. O en el RIP también genera, digamos, un formato donde podemos compilar esa información, procesarla, editarla y luego imprimirla. Entonces, hay un montón de elementos que nos da el PDF que nos sirven para poder procesar nuestros trabajos y generar lo que se llama la gestión. Tenemos el control, y acá hay un término que es muy interesante, que es el preflight. ¿Saben lo que es un preflight? No. El chequeo para saber, para saber si el interpretador va a poder hacer bien su trabajo, digamos. Excelente, excelente María Luz, muy bien.
Claro, el prefly es un término que lo adoptamos de la aviación. Qué loco. Pero en realidad es así, digamos. El piloto, antes de despegar una máquina de vuelo, en este caso el avión, hace lo que se llama un chequeo previo. No sé si alguien tiene algún pariente que es piloto, pero en realidad hace un chequeo de todos los controles que tiene, digamos, una nave de ese calibre. Y a esa operatoria que está dentro del protocolo de aviación, a ver si hay alguno que me puso que sí, me parece. Ah, no, me pareció. Se llama pre-flight. ¿Qué quiere decir? Prevuelo. Antes de salir, lo hacemos de chequear todos los controles. Bueno, esto es básicamente lo mismo. ¿Qué hace el PDF a través del rider? Nosotros podemos definir los parámetros de chequeo. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer un trabajo para offset, puedo definir los parámetros con los cuales yo voy a controlar el archivo. Y el prefly lo que me va a dar es un diagnóstico, ¿no?, de ese chequeo. Entonces yo controlo los archivos a través del PDF. ¿Mm? Es muy importante porque esto no solamente ahorra tiempo, sino también dinero. ¿Se entendió? Sí. Sí. No Sí, sé se si entiende tanto. perfecto. Bueno, el control y el destilado tienen mucha relación, porque el destilado está en función de el control o los parámetros de control. Si yo defino, por ejemplo, voy a hacer un archivo para web, entonces yo defino ciertos parámetros. Si yo hago un diseño para gráfica, establezco otros parámetros. Entonces el destilado va a ser distinto, ¿no? En uno, por ejemplo, para web, las imágenes tendrán que estar en RGB, no en CMYK. A su vez los colores pueden tener un rango colorimétrico más amplio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre el destilado va a tener una relación directa con el control, con el prefly. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. Profe, ¿todo esto está para leer después? Por supuesto. Exactamente, sí, Jerónimo. Está todo para leerlo. Y también tienen material del año pasado, tienen audiovisuales. Esto también lo tienen ahí para acceder, ¿no? A este PDF. Tienen todo. Ah, bueno, joya, gracias. Bueno, acá esto es un diagrama que es un poco la sumatoria de todo lo que fuimos viendo, ¿no? Esto sería como el circuito que utilizan los PDFs para generar su desarrollo. Obviamente todo está aplicado más que nada a gráfica, y fíjense, tienen hasta los sistemas de impresión o de obtención de originales, que está por acá. ¿Ven mi puntero? Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, acá fíjense que en verde tienen Direct Image, que es la impresión directa, en este caso sería la digital, y el CTP, CTF, la vamos a ver la clase que viene, o la otra, no me acuerdo, que en realidad son sistemas de obtención de originales para la impresión. ¿Sí? Fíjense que acá está los sistemas de salida. El prefly está aquí, el control y la imposición. El término imposición, anótenlo por ahí, que es una acción que se hace realmente en el diseño editorial. Después vamos a retomarlo cuando vemos workflow, pero acá ya empezamos a verlo. Y bueno, obviamente el RIP va a estar en relación a todos estos sistemas de salida, ¿no? Obviamente tenemos una visualización y una edición, tenemos los formatos, tenemos los niveles de PostScript, todos confluyen en la optimización. Y hay un tema muy, muy importante que es el perfil de color, ¿no? Que este perfil de color es el que yo genero, si bien todavía no dimos esa clase, pero va a ir incrustado, va a ir, o puede ir, dentro del formato de PDF. ¿Mm? O sea que no solamente yo hago un control, hago un refinado, un destilado y una visualización, sino también que hago una corrección del color y hago también algo que se llama gestión del color, que lo vamos a ver en otra clase. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esto lo agregué este año. Todos los años agregamos un poquito, pero es porque vamos tratando de estar
actualizados, básicamente. Lo que ustedes pusieron en la nube de palabras es muy interesante. Y creo que lo más importante es empezar a pensar cómo funciona eso. Acá esto está pensado directamente para la gestión. Si bien esto lo vamos a retomar, después vamos a dar workflow, esto es el workflow desde el PDF. Hay un archivo una nueva forma de trabajar que se generó en función de la colaboración de diferentes empresas, por ejemplo, Heidelberg, que es una empresa de impresión, que hace máquinas de impresoras, Adobe, Agfa, bueno, varias, y generaron un archivo que se desprende del PDF. En realidad es un formato que tiene una descripción XML, independiente del dispositivo. El XML es un lenguaje que nos permite a nosotros generar una especie de chequeo, ¿sí? El lenguaje XML es muy parecido a HTML, pero no es lo mismo. Se llama Extensive Markup Language. O para que lo digo en castellano, extensible markup lenguaje. En realidad es un formato que nos ayuda a nosotros a poder hacer la gestión del producto. Va a determinar una suerte de pasos o informaciones dependiendo del producto, cómo se vaya desarrollando a través de su proceso. Ustedes saben, cuando nosotros hacemos un diseño, nosotros estamos dentro de un área de la producción que se llama preprensa, que es todo lo que se hace antes de la impresión. Luego tenemos la etapa de prensa, que es la parte puramente de impresión, y tenemos otra parte que es de terminación o posprensa, que es donde se hace la terminación del producto. Cada una de estas instancias tienen diferentes periféricos, tienen diferentes profesionales, tienen diferentes acciones. ¿Qué hace el JDL? Genera una suerte de información que va siendo recopilada a través de que ese archivo y ese trabajo va siendo utilizado en las diferentes áreas. Entonces hay como una suerte de chequeo que nos permite a nosotros poder ir gestionando, ¿no?, el trabajo en función del PDF. Esa información, obviamente, el formato XML fue creado por World Wide Web, www, básicamente es el que maneja todo el lenguaje de la web. Entonces es un formato apto para también el teletrabajo, ¿no? Esto de que mucho más ahora los diseños ya... Antes, por ejemplo, hacíamos un diseño y íbamos al taller, hoy también se sigue haciendo, hablamos con el dueño del taller y le mandamos el trabajo o lo llevamos, pero ahora también mandamos por mail, lo mandamos por PDF, lo mandamos por FTP o lo mandamos por WeTransfer, en realidad, y podemos trabajar con un taller que esté aquí o esté en China, digamos. Y esto hace de que la producción sea lo más actual posible, ¿no? De trabajar con los sistemas web para la gestión del producto. Es más, hay muchos software de gestión de producto, esto me adelanto a la clase que vamos a tener más adelante, que sirve para hacer la gestión, ¿no?, del trabajo. Entonces, por ejemplo, vos sos de prensa, vos sos una impresora en offset, bueno, te llega el archivo, y ahí vos mismo tenés ciertos pasos que cumplir para que ese archivo se termine. Es como una línea de ensamblado, más o menos. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Y creo que, bueno, como dio puntapié, utilizar, o sea, PDF es un lenguaje que puede ser utilizado en la web, es apto para la web, creo que es una de las condicionantes también por el cual se hizo tan utilizado y como norma. Hoy nos permite estas
formas de trabajar que están relacionadas con la interacción. ¿Entienden el concepto de interacción? Sí. Sí. Generar un producto gráfico que tenga una suerte de manipulación a través del usuario, ¿no? Entonces, hoy ya podemos pensar que las revistas, por ejemplo, o los libros, pueden ser dinámicos, ¿sí? A través de un PDF, ¿sí? Interactivo. Entonces, ¿qué lo permite a nosotros los software de interacción y qué soporta los PDF? Y bueno, botones o marcadores, esto de que hay zonas dentro del PDF que vos tocas y te redireccionan a otro lugar. Podemos incluirle clips de audiovisual o sonido. Podemos generar hipervínculos, ¿no? Para conectarnos con algún sitio web, con enviar un mail, ¿sí? Y a su vez también genera también lo que se llama transiciones, un poco parecido a lo que hace PowerPoint, pero desde el PDF. Entonces podemos generar una revista que tenga transiciones, ¿no? Que pueda, por ejemplo, haga el ruidito de la hoja cuando pasa, o difuminados, sombritas, botones, voy para acá, voy para allá, hago un zoom, y puedo generar una acción interactiva. Y esto permite porque PDF es compatible con HTML y PHP, que son dos lenguajes de desarrollo web que me permiten y me soportan, digamos, que yo pueda generar estos tipos de productos, ¿sí? Por lo cual, el PDF, a su vez, en su evolución, ha generado diferentes mutaciones, y lo que ha sido la última mutación, o las últimas adecuaciones, ha sido a entrar a este mundo de la interacción, ¿no? De crear productos ya virtuales, que generen, digamos, diferentes experiencias de usuario. Bueno, hasta aquí mi alocución mechada con sus preguntas, con las preguntas, con las respuestas de ustedes. Preguntas o miradas, lo que quieran contribuir. Profe, a mí no me queda muy en claro la diferencia entre HTML y PHP. O sea, veo que está ahí marcado ahí arriba y no me quedó muy en claro. En Sí, realidad no me quedó soportan en los dos claro lenguajes. En realidad son dos lenguajes de programación. HTML es uno, que generalmente todos los sitios web trabajan con HTML, pero también trabajan con PHP, que es un lenguaje que conviven también entre ellos, pero son, digamos, son lenguajes. Hoy no lo estoy desarrollando porque ameritaría hacer una clase más de lenguajes, lenguaje 2, que sería todo lo que tiene que ver con los lenguajes de programación y de desarrollo web, pero lo que al fin de lo que yo estoy citándolos es que el PDF convive muy bien con estos desarrollos. Vos podés al PDF embeberlo dentro de una página web, podés generar alguna acción, por ejemplo, a través de PHP. PHP podés redireccionarlo, podés editarlo, bueno, hay un montón de instancias que te permiten esos lenguajes y que PDF conviven muy bien con ellos. A su vez, no haríamos desarrollo de HTML y PHP porque también tienen sus versiones, tienen sus relaciones, pero PHP lo que permite es que vos a tus desarrollos web lo trabajes con lo que se llama una base de datos, y entonces haces web dinámicas. Entonces necesitas un PDF dinámico para generar una web dinámica. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Sí, te O sea, entiendo. vos hoy los sitios web, creo que en un 90% son con base de datos, digamos. Es muy raro que no se utilice de esa manera. Entonces, vos lo que trabajás es la interfaz, pero la información se administra en un sitio, digamos, que realmente se hace ¿cómo se llama? Bueno, no va a salir el formato donde uno genera la base de datos, y ahí, SQL, ¿no es? ¿cómo? SQL, ¿no es? MySQL, exactamente. MySQL. Ujú. MySQL, gracias por ayudarme. Ya tengo una laguna en la cabeza. MySQL es un lugar, digamos, es una forma, es un lenguaje que trabaja con PHP y nos permite a nosotros alojar la información
Y los sitios web lo que hacen es absorber esa información y redireccionarlo y cambiar, digamos, la imagen o su forma en función de las cascadas o códigos CSS. ¿Sería como rasterizar? Parecido. En Sí, realidad no es un raster, pero bueno, yo creo, puedo hacer como, explicarlo de una forma diferente, capaz que quede un poco más claro. dale. Los lenguajes de programación son como programas de Adobe, por ejemplo, pero solo que tenés que aprenderte la sintaxis del lenguaje y eso, y cada uno se usa para cosas diferentes. PHP funciona como dijiste, para hacer cosas como atrás, como los programas que hacen que funcione una página o otro tipo de cosas, y HTML es solo para la parte de front, tipo, le pones qué imágenes va a tener o cómo se van a mostrar en la página. Pero la cosa es que hay un montón, tipo, hay un montón de lenguajes que sería como, no sé, usar Photoshop y mezclarlo con Premiere o de Illustrator a Premiere mandarle cosas y así, y cada uno hace cosas diferentes dentro de la página, digamos. Exacto. Qué Bueno, si bueno. hacemos esa comparativa, me gustó la metáfora, Santiago. Por ejemplo, HTML sería como un InDesign y el PHP sería como un Photoshop. Entonces vos cuando haces una revista le incluís adentro las imágenes de Photoshop, pero digamos, la maquetación la haces en InDesign. No sé si se Claro. entendió un poquito más. Sí, me quedó mucho más claro. Pero en realidad, Gracias. como lo dijo, vos tenés, son diferentes códigos, obviamente hay software que te permiten manipularlo, pero necesitas manejar código para poder entender la sintaxis, ¿no? de estos lenguajes. Por eso yo decía, necesitamos, para entender esto, necesitaríamos otra clase o otras más clases para que ustedes puedan comprender qué es un HTML o un PHP, ¿no? Claro.